¿Cómo están, compañeros? En este tema vamos a hablarles de puntos de entrada de la mente y áreas de atención. Básicamente es la característica más importante de la mente como sistema de elaborador de la información que recibe para poder seleccionar la información que nosotros recibimos. Esta capacidad deriva directamente del comportamiento de la mente y es un sistema de memoria optimizador. Dicho sistema tiene un área de limitación para la atención que recibe. Solamente se compone de una parte del campo de la mente. Definiendo los dos puntos que tenemos, por área de atención se entiende la parte de una situación o problema a la cual se presta atención, y un punto de entrada hace referencia a la parte a la cual se dirige primero dicha atención. Por consiguiente, el punto de entrada es la primera área de atención y puede ser seguida de otras o no según la complejidad del caso. La selección del punto de entrada es de suma importancia, ya que la secuencia en que se sucedan las ideas determinará la configuración final. Por ejemplo, si al llenar la bañera se abre primero el grifo de agua caliente y luego el de agua fría, el cuarto del baño estará lleno de vapor y las paredes húmedas. En cambio, si se abre primero el grifo de agua fría y se añade luego el agua caliente, no se genera vapor y las paredes permanecen secas. El orden de llenado determina el que se produzca una intensa evaporación o no, aun cuando se use la misma proporción de agua fría y de agua caliente. El uso de un punto de entrada diferente en la consideración de un problema determina a menudo una distinta concatenación de ideas. Punto de entrada. Divídase un triángulo en tres partes de modo que éstas puedan combinarse formando un rectángulo y un cuadrado. El problema es difícil de resolver por no especificarse de qué tipo de triángulo se trata. Ello hace que sea preciso ensayar la división con distintos tipos de triángulos. La solución resulta mucho más fácil si se usa un punto de entrada distinto. En vez de dividirse el triángulo, se divide el cuadrado, ya que este siempre la misma forma, mientras que un triángulo y en menor grado un rectángulo varía infinitamente. Como las tres partes tienen que combinarse de nuevo para formar el cuadrado, se divide en tres partes que permitan obtener el triángulo. El punto de entrada es de la idea que tiene que de irse de no basarse, no resolver el problema como comúnmente se hace, sino de diferente forma, o sea, al revés, por lo que yo le entendí. Otro ejemplo que nos da aquí en esta parte, que viene del libro, es de que en muchas publicaciones hay de niños infantiles. Uno de lo que habla aquí de los libros de los niños infantiles es un problema que pues se encuentra o se basa en de tres pescadores y con los anzuelos están enredados, pero en uno de esos tres anzuelos hay un pez. Entonces tienes que tratar de encontrar en qué anzuelo está el pez. Entonces aquí lo que dice en punto de entrada es de que en vez de que vayas del pescador hacia el pez, vayas del pez hacia el pescador, al revés. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil, más preciso, ya llevas una idea de dónde está el pez, que si vas del pescador hacia el pez, porque puedes fallar una, dos, tres veces, no va a salir a la primera. Eso es lo que habla aquí y de lo que da de entender en punto de entrada, es de que pongamos a razonar más a la mente y que lo resolvamos de diferente manera a como comúnmente se hace, porque aquí si lo resuelves a como comúnmente se hace, pues pierdes tiempo, no vas a la segura. ¿Por qué? Porque pues fallas una vez, dos veces, y a la tercera o cuarta vez es que te va a salir. En cambio, si vas de diferente manera a como lo plantea el tema punto de entrada,
pues digamos que vas más a la segura. Si lo resolvemos de la manera común, se podría decir que vamos del 100% a un 40% o un 50%. Y si lo resolvemos de esta otra manera, pues se va de un 80, un 70% que sí sale las cosas tal y como son. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo les voy a hablar sobre el subtema área de atención. El punto de entrada es la primera área de atención. Normalmente, la atención empieza en dicho punto y se extiende luego a todo el problema. Sin embargo, a veces importantes partes del problema se dejan de considerar, a pesar de que solo su inclusión permite resolverlo. En esta página se muestran dos grupos de círculos. Cuéntense los círculos oscuros en el menor tiempo posible. Normalmente se cuentan los círculos oscuros que hay en cada caso. Ese procedimiento es adecuado en el primer grupo, pero en el segundo sería más rápido calcular el número total de círculos multiplicado el número existente en cada lado y resta del total de los círculos blancos. En un torneo de tenis hay 111 competidores. Todos los partidos son individuales y se juegan por el sistema de eliminatorios. Si fuese el secretario que ha de organizar el torneo, ¿cuántos partidos tendría que prever? Ante este problema suele empezarse por calcular el número de partidos requeridos para eliminar los jugadores hasta que quede un solo ganador. Sin embargo, puede predecirse de tan complejo cálculo matemático. Para ello, debe de desplazarse la atención puesta en los jugadores triunfantes y concentrarla en los eliminados, en lo que nadie suele fijarse. Y cuando el número de este es de 110, porque solo puede haber un ganador y que cada uno sea eliminado, se requiere por lo menos un partido. Se precisará un total mínimo de 110 partidos. En cierto sentido, este problema podría considerarse también como un ejemplo de la conveniencia de cambiar de punto de entrada, pero en realidad lo que ocurre es que los jugadores eliminados tampoco se consideran en una fase posterior. A menudo, la dificultad de resolver un problema no reside únicamente en el orden en el que se consideran sus partes, sino en el número de partes que se consideran. Cuando se emite una parte inicialmente, se acostumbra a omitir también durante el resto del estudio del problema. En tales casos, es improbable que la parte omitida sea evocada por otros sectores de la situación. Por tales razones, la selección del área de atención influye mucho en la forma de considerar una situación. Para reestructurar una situación basta a veces con un ligero cambio del área de atención no total, ya que entonces sería muy difícil efectuar dicha reestructuración. Seguiré con el siguiente subtema, rotación de la atención. Como la atención es fundamentalmente un fenómeno pasivo, no basta con confiar que fluya en la dirección correcta. Ha de adaptarse alguna medida para lograrlo. O sea, procurar variar su dirección, lo cual puede hacerse deliberadamente. Por ejemplo, puede desviarse algo el enfoque inicial, con lo que la atención sigue una evolución distinta. Si se adopta esta medida ante los problemas que requieren considerable atención, al cabo de cierto tiempo
se adquiere una costumbre de hacerlo, y esta nueva actitud es suficiente para estimular una mayor diversidad de ideas. Al igual que con la técnica de la inversión, puede modificarse conscientemente la atención del pensamiento con el fin de explorar nuevas ideas. Por ejemplo, en el caso del torneo de tenis podría haberse dicho: en vez de averiguar cuántos partidos se requieren para que haya un vencedor, vamos a ver cuántos partidos hacen falta para que se eliminen 110 jugadores. Este procedimiento de inversión es especialmente efectivo cuando existe un foco natural de atención. Otro método consiste en componer una lista de las características de una situación y luego prestar atención sucesivamente a cada una de ellas. Esta rotación ha de ser metódica, evitando especialmente no considerar las características que parecen triviales. La dificultad de su aplicación reside en el gran número de características que pueden derivar de toda situación, ya que éstas no son tanto componentes de las situaciones como aspectos objetivos de las mismas. Supóngase que se desea examinar el problema de los deberes escolares. Podrían relacionarse las siguientes características para su posterior atención. Obligación de hacer el deber, facultativo u obligatorio. Tiempo que requiere, esencial para el curso o complementario. Tiempo del viaje escuela-hogar. Lugar en que puede hacerse en el hogar. ¿Qué otras cosas podrían hacer el alumno en lugar del deber? Obstáculos que representan los programas de televisión, diario o solo en ocasiones. Capacidad de los padres para ayudar al niño. Rapidez de ejecución. El deber escolar como amortiguador del trabajo a efectuar en la escuela. Si en el lugar del deber escolar se considerara el problema de limpiar de hierbajos los sembrados, el foco natural de la atención sería el crecimiento de las propias hierbas parásitas y la necesidad de eliminarlas. En cambio, no se prestaría atención a lo que pasaría después con el sembrado, ni a lo que ocurriría si las hierbas no fueran destruidas. Ok, ahora nos vamos a la práctica. Como primer punto tenemos que identificar los puntos de entrada. En este caso, tenemos que dar el problema, leer un problema y decirle a los estudiantes que hagan una lista de los posibles puntos de entrada con que se puede considerar el problema. Una vez obtenido esto, se relacionan varios problemas en la pizarra y luego se toma en cuenta el siguiente punto, que son los puntos de entrada para una lista de problemas, donde cada estudiante sugiere distintos puntos de entrada para cada problema. Cuando un estudiante ha presentado algún punto de entrada, lo ha de elaborar brevemente. Un mismo problema, diferentes puntos de entrada. Este ejercicio puede asignarse a cada estudiante por separado o bien puede dividirse la clase en grupos, dando el mismo problema a cada grupo, pero asignándoles un punto de entrada distinto, el cual han de desarrollar para llegar a una visión definida del problema. Hay que comprobar que se use realmente el punto de entrada asignado, pues suele tenderse a desarrollar el tema de la forma obvia y luego relacionar la visión resultante con el punto de entrada. En estos dos puntos es muy similar, ya que en algunos textos, en algunos relatos se suelen omitir información que no es relevante, pero sin embargo el estudiante va a buscar preguntarse qué es lo que no viene. Al igual que en el paso 5, una fotografía, examinar la ilustración y describirla para luego interpretarla al resto de la clase. Como sexto paso tenemos información adicional. Se muestra una fotografía o dibujo y cada estudiante apunta la información que puede extraer de la imagen. Es muy similar al paso anterior. Luego se recogen los trabajos y se compara. La diferencia entre el trabajo que contiene el máximo de información y el que posee el mínimo equivale a la imitación
del área de atención. Llegamos a los dos últimos pasos de esta práctica. En el séptimo paso se plantea un problema y se pide a los alumnos que compongan una lista de las diferentes características a las cuales desean dirigir su atención sucesivamente. Los alumnos pueden decir de palabra las características que consideran dignas de atención, o bien puede hacerse el ejercicio por escrito para luego comparar los resultados. Y como último paso, relatos policíacos. En las novelas policíacas es difícil hallar al culpable porque se han omitido ciertos datos o porque se ha solucionado un punto de entrada erróneo. Por ende, el enseñante compone un breve relato policíaco con suficientes indicios para descubrir al culpable. Se lee entonces el relato y cada alumno intenta adivinar quién cometió el delito. Se puede también pedir a los estudiantes que compongan un breve relato del mismo sentido. Ahora, un resumen de lo que prácticamente conlleva hacer toda esta práctica nos da un resultado de 4 puntos. El primer punto dice que el punto de entrada en un problema influye grandemente en el desarrollo del pensamiento en nosotros mismos. Es el desarrollo de la capacidad mental que podemos llegar a desarrollar. Como segundo punto, el área de atención tiene un carácter limitado e incluye mucho menos información de la que en realidad existe. Como tercer punto, un ligero cambio de enfoque puede ofrecer una visión nueva. Claramente, por ejemplo, para resolver un cubo de Rubik tenemos que observarla de todos lados y ver por dónde empezamos, porque eso nos da diferentes puntos de entrada para llevarnos a cabo de una solución. Y como último punto dice que es conveniente tratar de los diferentes puntos de entrada y explorar las ideas a las cuales conducen. Esto nos ayuda a que podemos explorar diferentes puntos y observarlos desde distintos ángulos. Esto fue todo, compañeros, que tengan un excelente día. Gracias.